Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pi. En esta ocasión vamos a conversar sobre los porcentajes aplicados a los descuentos e impuestos. Y para ello vamos a iniciar con un pensamiento de un médico y escritor estadounidense del siglo XVII, Oliver Wendell, que dice: los impuestos son el precio que debemos pagar por una sociedad civilizada. ¿Cuánta razón hay en el pensamiento de Oliver Wendell? Bueno, para eso vamos un poquito a investigar estos conceptos de descuentos e impuestos. Y para ello no hay mejor que iniciar con una historia tomada de un precioso libro que se llama El hombre que calculaba, de Malbataján. Aquí un poquito modificada por mis teclas, y dice así: Juan y Pedro regresan a su pueblo en un viaje por el desierto, y faltándoles 8 días más de recorrido, se topan a un hombre que había sido golpeado y asaltado, habiéndole sustraído en el asalto sus pertenencias y alimentos. Resulta que el hombre, de nombre Saúl, les solicita que lo auxilien y les propone que si lo llevan de regreso al pueblo y le alimentan, él sabrá recompensarles, pues es persona muy adinerada. En ese momento, a 8 días de distancia, Juan porta 3 panes y Pedro 5 panes, y ambos deciden compartirlos con Saúl, para lo cual van a comer un pan diario entre los 3. Bueno, resulta que cuando llegan al pueblo, Saúl atiende su compromiso, dándole 8 monedas de oro de un gran valor, una por cada día de ayuda. Eso se lo entrega para que ellos se lo repartan. Entonces viene la pregunta clave: ¿de qué forma Juan y Pedro deben repartirse las 8 monedas? El planteamiento a esta pregunta tiene diversidad de respuestas. Sin embargo, normalmente se hacen 2 bloques. Unas personas que cuando dan la respuesta hablan de lo justo y dicen que lo justo es 4 monedas para cada uno, porque los dos dispusieron ayudarle en las condiciones en que ellos estaban. Otros plantean que lo que debe privar es lo equitativo, que Juan debe recibir 3 monedas y Pedro 5 monedas en correspondencia a la cantidad de pan que ellos ofrecieron. Una razón justa, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con los valores. Una razón equitativa tiene que ver con cálculos matemáticos. Pues bien, lo equitativo, sin embargo, en este caso, conviene que sea reconsiderado. ¿Por qué? Porque si analizamos con detenimiento y nos guiamos por lo que cada uno puso para poder reconocerle, tenemos una situación, y es que Juan puso 3 panes, pero en 9 porciones, porque se comían un pan cada día partido en 3. Por lo tanto, Juan lo que puso fueron 9 porciones. Y de esas 9 porciones, Juan se comió 8. Por lo tanto, donó solo una de las 9 porciones que él ofreció. Por su parte, en cambio, Pedro puso 5 panes en 15 porciones, de las cuales se comió 8, una cada día. Por lo tanto, Pedro donó 7 porciones de pan. Entonces, si lo vemos no por los panes que pusieron, sino por las porciones que ofrecieron, lo equitativo sería que Juan reciba una moneda y que Pedro reciba 7 monedas. Esto nos plantea el hecho, primero, de que cuando vamos a resolver, y sobre todo cuando intervienen elementos de corte matemático, debemos ser sumamente minuciosos en los cálculos, porque pueda que no estemos actuando de la manera correcta. Pues bien,
Hablando de estos dos conceptos, vamos a hablar del empleo de los porcentajes porque es muy frecuente usarlos como respuesta en la atención equitativa de beneficios o compromisos sociales de orden económico. Resulta que un porcentaje podemos verlo como un valor fraccionario asociado a una unidad de referencia de 100. Eso lo analizamos en algún programa anterior. Pues bien, el 30%, por ejemplo, significa 30 sobre 100. Y una cosa importante es entonces que los porcentajes, como están asociados a expresiones fraccionarias, pues son valores relativos. Eso significa que hay que consultar de qué. Pensemos en el 30% de 12.000. Eso sería equivalente a 30 sobre 100 por 12.000. Recuerde que el término de en fracciones implica multiplicación. Y 30% de 12.000, entonces sería 30 por 12.000, 360.000, dividido por 100, 3.600. Ahora bien, hay una forma mucho más simple, y recuerde que las formas son casualmente la gran razón de la matemática. Una forma más fácil de obtener el porcentaje es interpretar la expresión fraccionaria asociándola a la correspondiente expresión decimal. Por lo tanto, por ejemplo, 75% sería igual a 0,75. 8%, cualquier valor que esté por debajo del 10%, será de la forma 0,0. Entonces, 8% sería 0,08. Un 375% sería 3,75. Pues bien, entonces un 30% de 12.000 sería el equivalente a 0,30 por 12.000. Vea que es mucho más simple. Esa es la forma más oportuna de poder resolver un porcentaje. 0,30 por 12.000, 3.600. Veamos esto aplicado a un problema. Ana y Lucía deciden ayudar de forma equitativa a una causa familiar. Para ello van a aportar el 20% de su salario bruto mensual durante 3 meses. Es decir, el salario que reciben, digamos así, billete sobre billete, de ese van a tomar el 20% mensual y lo van a donar durante 3 meses. Si analizamos esto, entonces el salario de Ana era de 756.341 colones mensuales. Y el salario de Lucía era de 1.130.600 colones mensuales. Pues bien, analizando entonces, ellas van a ofrecer el 20% mensual. Entonces la pregunta es, ¿cuánto aporta mensualmente cada una? Y en total, ¿cuál sería el aporte de ambas? Empezando con el aporte mensual de Ana, sería el 20%, es 0,20 por 756.341. Ese producto me da 151.268,20 céntimos. Pues bien, en 3 meses, pues lo que tengo que hacer es tomar ese monto y multiplicarlo por 3, y por lo tanto el aporte de Ana sería de 453.804 colones con 60 céntimos. ¿Qué sucede en el caso de Lucía? El aporte mensual de Lucía es el 20% de 1.130.000. Y entonces multiplicamos 0,20, por eso ahí nos da 226.000 colones. Por su parte, el aporte total sería esos 226.000 por 3, que en total serían 678.000 colones. Vean ustedes entonces que cada una aporta proporcionalmente la misma cantidad, pero de manera absoluta las cantidades son diferentes. Aquí se nota muy bien ese concepto de absoluto y relativo. Ahora bien, la pregunta acá es, ¿será justo el aporte? Sabemos que es equitativo, pero ¿será justo?
Una cosa muy importante es que la justicia tiene que ver con otros factores. ¿Cuáles son los compromisos que tiene cada una? ¿Estamos bien? Además de en qué condiciones se encuentran para poder aportar. Esos son factores que hay que considerar. Pero sin embargo, lo razonable sería que en los aportes se sea justo y equitativo. Y en lo equitativo, los porcentajes son la gran opción de respuesta. Con frecuencia se usan los porcentajes entonces para fijar impuestos, un poco buscando que cada quien aporte de acuerdo a lo que recibe como salario. Un impuesto es la cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. El impuesto lo que busca es que el gobierno pueda contar con el dinero necesario para poder edificar y atender compromisos de orden social, de salud. Y entonces lo oportuno sería que cada quien aporte de acuerdo a lo que tiene por ingreso. En el caso de nuestro país, el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, que es un impuesto que recae sobre el consumo, ese es un impuesto que se cobra cuando una persona compra un bien o servicio, él debe pagar un impuesto del 13% sobre el precio global. Esto es casi para todo lo que es aspectos de consumo. Pero un detalle importante es que hay algunas variantes. Sin embargo, vamos a partir de ese 13% y vamos a valorar cómo puede influir sobre un gasto. Dice acá, ¿qué monto se debe pagar de impuesto de valor agregado en una compra de artículos por 45.600 colones? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es aplicar el 13% de 45.600. Ese término de es multiplicación. Y entonces tenemos que eso es 0,13 por 45.600. Vea qué simple que es el porcentaje. Nada más es realmente tomar la expresión decimal y aplicarla. Por lo tanto, el monto es 5.928 que hay que pagar de impuesto. Y el impuesto es es un valor que es agregado, por lo tanto debo sumarlo. A los 45.600 le sumo los 5.928 y entonces obtengo que el pago que voy a tener que hacer es de 51.528. Otro elemento que interviene en el campo de los porcentajes son los descuentos. Resulta que, pero a diferencia de los impuestos, el descuento es un porcentaje que se rebaja ante una compra o servicio. Tiene también otro elemento que lo hace diferente al impuesto y es que tiende a ser arbitrario, es decir, es señalado por el oferente de la compra o del servicio. Normalmente hay un acuerdo o de pronto allá hay una política de que ese día es el día de una rebaja de tanto por ciento. La idea de rebajar por porcentaje es lo mismo, es que a mayor cantidad que usted compre, pues mayor va a ser la rebaja que se le va a hacer. Entonces, en este caso, en una compra, por ejemplo, por un monto de 72.450, pensemos en que se va a aplicar un descuento del 7%. Ese 7% recuerde que está entre 0 y 9, por lo tanto, la expresión decimal, que es la que nos va a permitir determinar el monto rebajado, es exactamente 7% de 72.450, palabra de por, y ese sería 0,07 por 72.450. Recuerden que cuando los valores están entre 0, o los porcentajes entre 0 y 9, la expresión decimal será de la forma 0,0, en este caso 0,07 por 72.450, da un total de 5.071.50. Eso es lo que nos van a rebajar en la compra. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es a 72.450 restarle los 5.071.50. Y el pago que voy a tener que hacer es de 67.000
$378,50. Entonces, el impuesto es una carga, una adición, por lo tanto se hace por suma. El descuento, en cambio, es un rebajo, lo hago por sustracción. Ahora bien, para efecto nada más de poder entender cómo funciona, voy a ponerles el caso de una factura en una tienda que se llama El Pantalón Roto. Pues bien, resulta que vamos a llenar los elementos de una compra. El cliente resultó ser COVID Mariadita Feliz aún. Muy bien, con un nombre muy oportuno en estos tiempos. El domicilio es Urbanización El Despopoche, que en Costa Rica eso significa el desastre. El pago es un pago de contado, es decir, eso significa que se va a pagar mediante ya sea por tarjeta o por dinero en efectivo. ¿Qué compró María Dadita? Bueno, compró lo siguiente. Primero, compró 7 blusas marca Tricking, que en Costa Rica Tricking significa, pues, de mala calidad. Cada una de las blusas le costó 5.300 colones. Como son 7, entonces el importe a pagar por las blusas sería de 37.100, que es el producto de 5.300 por 7. Luego compró 3 pantalones marca Pelis. Pelis también significa en Costa Rica como que no gusta mucho. Bien, y resulta que el monto de cada pantalón es 21.600. Eso multiplicado por 3 me va a dar el importe, que sería 64.800 colones. Esta es la forma en que se van llenando las facturas casualmente. Por último, compra un par de zapatos marca Mechima. Chimar en Costa Rica, en este caso, significa que le maltrata. Bueno, pues bien, el zapato vale 32.700 la unidad, por lo tanto, o el par, perdón, por lo tanto, el monto a pagar por los zapatos es de 32.700. Entonces, el monto a pagar global, que llamamos total bruto, es de 134.600 colones. Ahora imaginemos que se va a hacer un descuento y que se tiene que aplicar el IVA, el impuesto de valor agregado. ¿Cómo funciona? Bueno, en toda compra el descuento se aplica primero porque rebaja la cantidad y entonces de esa manera reduce también el monto del pago del impuesto. Vean que esto funciona de esta manera. Justo, no lo sé, pero funciona así. Entonces, pensemos en que el descuento era 15%. Entonces, un 15% que se va a aplicar ¿a qué? Que se va a aplicar a los 134.600 colones. ¿Cómo funciona eso? Bueno, 15% de 134.600, la palabra D es multiplicación, 15% significa 0,15 por 134.600. Qué simple, eso da 20.190, ese es el descuento. Ahora bien, si ese es el descuento, entonces yo lo que tengo que hacer es a 134.600 quitarle el descuento, los 20.190, y esto me da 114.410 colones a pagar de base. ¿Estamos bien? ¿Y por qué digo de base? Porque ahora viene el importe, es decir, el impuesto. Recuerden que el impuesto es un 13%. 13% sobre ese monto, 114.410. Eso significa que yo tengo 13% de 114.410, la palabra de multiplicación, 0,13 por 114.410. En total, 14.873.30. Vean ustedes entonces que eso, como es un impuesto, debo yo de agregarlo, de sumárselo al monto que me habían hecho ya con descuento. Y por lo tanto el monto a pagar es 129.283,30 céntimos. Una cosa interesante es que las personas de pronto llegan, les hacen un buen descuento, pero como el descuento se hace previo al pago del impuesto, cuando les aplican el impuesto, ese descuento digamos de alguna manera, se diluye. Eso significa que pagamos menos impuesto, pero además de eso recibimos menos beneficio. Pero bueno, así funciona el asunto. Interesante.
Equitativo, sí. Justo, no sé. Benjamin Franklin decía que la muerte y los impuestos son dos cosas inevitables. Así que prepárense, si ya van a empezar a ganar, para empezar a pagar sus correspondientes impuestos. Eso es lo justo, lo equitativo y por lo tanto lo civilizado. Muchas gracias, esto es todo por el día de hoy. Les invito a escribirme a mi correo maario2707@gmail.com, pero además también a compartir estos materiales para que puedan ser de beneficio para bastantes personas. Ojalá así sea. Gracias.